Leemos en Efesios 5 al 9. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo haga solo por cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esa actitud a sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. Estamos cerrando en esta mañana la serie sobre el trabajo. Hemos estado hablando sobre esto que se llamó Toda buena obra. Y hoy estaremos hablando acerca de las relaciones en nuestro trabajo. Y hay una frase por ahí que usan mucho los empleadores, los jefes que van a emplear a algunas personas, y es esta: la buena ayuda es difícil de encontrar. Y es cierto, muchos empleadores batallan, luchan demasiado por encontrar buenos colaboradores para su empresa, buenas personas para su negocio, personas que estén al frente, que van a manejar su dinero, que van a manejar a otras personas más adelante. Y generalmente muchas personas fallamos cuando estamos trabajando, y entonces los empleadores dicen: es muy difícil encontrar buena ayuda. ¿Y por qué es difícil encontrar buena ayuda para el trabajo? Bueno, porque las personas son básicamente egocéntricas. Cuando nosotros somos egocéntricos, no ponemos en primer lugar, por ejemplo, los intereses de nuestro empleador, a menos que de alguna manera esos intereses me beneficien a mí también. Entonces, si me están beneficiando, le echo ganas a mi trabajo, y si no me está beneficiando, pues simplemente hago como que trabajo. Y así también los empleadores en todas partes se quejan porque es difícil encontrar una buena ayuda. Pero también está el otro lado de la moneda. Los buenos trabajos son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque los empleadores, los jefes, también son básicamente egocéntricos. A menudo no ponen en primer lugar los intereses de sus empleados, y por lo tanto es muy raro encontrar un trabajo en el que realmente un empleador, un jefe, se preocupe de verdad por el bienestar de su empleado. Y entonces los empleados muchas veces nos quejamos de nuestros jefes porque no somos tratados justamente, no somos tratados con dignidad, no somos tratados con respeto. Y muchas veces lo que hacemos al no ser tratados de esa manera es reaccionar pecaminosamente. ¿Y qué hacemos? Flojeamos, no ponemos atención a las órdenes que se nos da en el trabajo y no realizamos las actividades que nuestro empleador nos ha dicho. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso precisamente, acerca de... No se preocupen, es un programa en vivo, hermanos. Y las pilas se acaban en algún momento, ¿verdad? Así que eso fue lo que pasó ahorita. Les decía que eso es precisamente lo que vamos a estar platicando en estos minutos. ¿Cuál es nuestra relación con nuestros jefes? ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestros empleados? ¿Y cuál es la motivación para esa relación? El apóstol Pablo escribió el texto que leímos hace un momento ahí en Efesios 6, y si tú acabas de llegar o quieres tener tu Biblia abierta ahí en Efesios 6, de los versículos 5 al 9, sería muy bueno que siguieras durante todo este tiempo con tu Biblia el tema, el mensaje. Y el apóstol Pablo escribió ahí para mostrar cómo los obreros y los jefes cristianos deben tratarse unos a otros. Y de acuerdo, este pasaje no habla en términos de jefes y obreros, no habla en términos de empleados y empleadores, sino que habla en términos de esclavos y amos. Eso es lo que está hablando.
Ahora, la esclavitud que nos presenta Pablo de entrada y como una realidad de su cultura en el momento en que le tocó vivir, esa esclavitud fue una institución aceptada por el mundo romano, y más o menos se ha estimado que 1/3 y hasta un poquito más, ¿verdad? Casi mucha gente más, un poco más de 1/3 de la población de Roma eran esclavos. Y los críticos de la Biblia muchas veces atacan a Pablo porque no condenó la esclavitud directamente. ¿Por qué no la condenó directamente cuando sabemos que es algo que está mal? Bueno, porque había un mensaje mucho más importante en ese momento, y era el mensaje del evangelio. Y condenar la esclavitud desde una postura directamente política habría llevado a una revuelta armada, y la fe cristiana simplemente habría sido eliminada como un movimiento antiesclavista. Porque no podemos ver la esclavitud de ese tiempo en ese tiempo a como vemos la esclavitud nosotros en este tiempo. Hoy los esclavos pudieran salir a marchar, ¿verdad? Pudieran salir a exigir sus derechos. En ese tiempo se hacía algo así y al otro día estabas crucificado, ¿no? Simplemente y llanamente. Es decir, era una esclavitud llena de terror. ¿Qué hace Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, hace otra cosa. Se dirige específicamente al problema, a la situación. Y esto es, se dirige específicamente al corazón de los esclavos y al corazón de los amos. Y lo que hace el evangelio, lo que Pablo está diciendo es cómo la fe en Cristo transforma radicalmente la manera en que se deben relacionar un esclavo con un amo y un amo con un esclavo. Es decir, cuando ambos lados se tratan entre sí, de manera cristiana, el primero de los males, que es la esclavitud misma, el corazón de la esclavitud, iría pasando naturalmente como los niños van creciendo y van dejando de ser menores. Así, al ir madurando en Cristo, esta esclavitud entre los amos y los esclavos poco a poco iba a ser eliminada por la fe cristiana. Pero aunque nuestro texto de hoy fue escrito para esclavos y para amos, sí se aplica directamente a nuestro contexto. Y podemos hablar aquí acerca de los empleados y los jefes, de los obreros y los jefes. Y nos muestra prácticamente cómo aquellos que tenemos una relación con Cristo, nosotros debemos aprender algo. Ya sea que seas jefe o ya sea que seas empleado, todos nosotros debemos sujetarnos por el temor al Señor. Eso está allá en Efesios 5:21. Y a partir de Efesios 5:21, el temor del Señor va a marcar el rumbo de toda esta parte de la carta de Efesios. Pablo está diciendo aquí, entonces, una verdad del evangelio que puede transformar nuestras relaciones en el trabajo, y es esta, y debe impactarnos esta mañana. Y es esta verdad del evangelio: tu relación con Cristo transforma tus relaciones en el trabajo. Tu relación con Cristo transforma tus relaciones en el trabajo. Y hay 3 razones, bueno, más bien 2 razones y una implicación que yo quisiera hablar contigo en estos minutos de por qué esta verdad puede transformar nuestra vida. Tu relación con Cristo transforma tus relaciones en el trabajo. 3 razones. Primero, ¿por qué? Porque Cristo es el centro de tu vida, no el trabajo. ¿Por qué mi relación con Cristo puede transformar mis relaciones en el trabajo? Porque es Cristo el centro de mi vida, no es el trabajo el centro de mi vida. Pablo repite 6 veces en este pasaje la centralidad, lo primordial que es nuestra relación con el Señor. Observa, y está ahí en pantalla y lo puedes leer en tu Biblia también. Ahí en 6:5, en el versículo 5,
dice como a Cristo. En el versículo 6, como esclavos de Cristo, haciendo, y ahí mismo en el versículo 6 está la segunda, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Versículo 7, como quien vive, como quien sirve al Señor. Versículo 8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno. Versículo 9, ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Todos los versículos de lo que leímos, desde el versículo 5 al versículo 9, hay una persona que se repite constantemente en cada una de estas, y este es Cristo. Cristo es el eje. Cristo es el centro de las relaciones en nuestro trabajo. Así que tú y yo, como creyentes en Jesucristo, no nos podemos perder. Porque como discípulos de Cristo, como creyentes en Jesucristo, tu relación con Jesucristo como tu Señor es el hecho primordial, es lo central en tu vida, es el gobernador en tu vida, es el amo de tu vida, es el dueño de tu vida, es tu jefe máximo. Y Pablo expone aquí, entonces, lo que dice allá en el capítulo 5, versículo 21, que debemos someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Nada de lo que hacemos entonces en el trabajo puede estar fuera como cristianos de esta consideración. Nada, como cristianos, nada de lo que hagamos, cada palabra, cada actitud, cada actividad, cada tarea por desarrollar, cada relación que tengo en mi trabajo, tiene que tener este centro, Cristo Jesús. Y cada creyente en su trabajo, entonces debe vivir con este enfoque en su vida. En mi trabajo, yo temo a Cristo. En mi trabajo, yo sé que no soy mío. Yo sé que le pertenezco a Cristo. Yo sé que Él es mi Señor. Yo sé que Él es el que dicta la voluntad para mi vida. Y yo sé y debo hacer su voluntad. Debo vivir para complacerlo. Porque sé que algún día me presentaré ante Él para recibir la recompensa de su gracia y por su gracia. Cristo, amados hermanos, Cristo es el centro de cada actividad en nuestro trabajo. Porque Cristo es el centro de nuestra vida, no el trabajo. Cuando nosotros laboramos y estamos realizando cualquier actividad, sea una actividad remunerada o no, sea una actividad en casa o no, y pienso que el centro de lo que estoy haciendo es la recompensa de ese trabajo en mi propio beneficio, estoy pensando fuera del contexto cristiano. Cristo es el centro de mi trabajo. Es más, este no solamente es el énfasis que pone Pablo aquí, sino que es el énfasis de toda la Biblia. El primer y más grande mandamiento que dice Mateo 22, versículo 37 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Pero el Señor pone este segundo mandamiento ahí como segundo, no como primero. Es decir, es deliberadamente el segundo. ¿Por qué? Porque lo principal en la vida y porque el fundamento de todo lo demás es que tú ames al Señor. Al Señor que se ha manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. Cristo debe estar en el centro de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos. Y esto va a marcar una tremenda diferencia en nuestro lunes a viernes o de nuestro lunes a sábado en las actividades que realizas. Cuando sabes y reconoces que Cristo es el centro de tu vida, que tu temor y temblor debe estar por Cristo, por la reverencia a Cristo, que tus relaciones en el trabajo
están marcadas por tu relación con Cristo, entonces esto empieza a transformar tus relaciones en el trabajo. Porque el filtro de tus palabras es Cristo. Porque el filtro de tus acciones es Cristo Jesús. Por eso dice también Pablo en Colosenses 3:24, ustedes sirven a Cristo el Señor. Por eso te digo esta mañana, tu relación con Cristo transforma tus relaciones en el trabajo, porque Cristo es el centro de tu vida, no el trabajo, sino Cristo mismo. Una segunda razón es porque Cristo te da una visión eterna de tu trabajo en esta tierra. Y esto también va a ser un fundamento para la transformación de nuestras relaciones en el trabajo. Cristo te da una visión eterna de tu trabajo en esta tierra. Versículos 8 y 9 dicen así: sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Los esclavos en el mundo romano a menudo eran tratados terriblemente. Generalmente eran azotados, eran marcados en su piel, ¿verdad? Con metal caliente, eran mutilados, eran asesinados. Como esclavos, por ejemplo, como castigo, un esclavo podía ser vendido y podía ser separado para siempre de su familia. La historia cuenta que, por ejemplo, Augusto crucificó a uno de sus esclavos más cercanos porque éste accidentalmente mató a su mascota, que era una codorniz. Y porque mató a la codorniz, uno de sus esclavos más cercanos fue crucificado. El historiador también Juvenal escribió acerca de un dueño de esclavos cuyo mayor placer, decía este dueño de esclavos, era escuchar la dulce canción de sus esclavos siendo azotados. Ese era el deleite de este dueño, de este amo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Pablo les dice a los esclavos, sean buenos esclavos y serán recompensados en el cielo. O sea, sé buen esclavo, sé buen trabajador y vas a ser recompensado, pero Pablo les aclara que no serán recompensados aquí, sino que la recompensa de la que habla Pablo en el versículo 8 no tiene que ver con lo terrenal, sino tiene que ver con lo celestial. Y entonces los críticos, ¿verdad?, nos abalanzamos contra Pablo porque podemos pensar dentro de los ojos de nuestra cultura actual, ¿cómo que van a ser recompensados hasta el cielo? Esa es una cruel indiferencia por estas pobres víctimas que están sufriendo en este momento. ¿Cómo te atreves a prometerles una recompensa en el cielo hasta que mueran? Lo que necesitaban era organizar una protesta, una revuelta de esclavos, era llamar a los esclavos del mundo a unirse, era defender sus derechos. Pero aquí tienes que decidir en este punto. Si nosotros estamos en este mundo para vivir por el evangelio o para vivir según los estándares y el camino del mundo. Es decir, o vivimos por el camino que nos presenta el evangelio o vivimos por el camino que nos presenta el mundo. Y en este punto en particular de lo que habla Pablo,
los dos no podrían estar mucho más separados y mucho más opuestos. Porque el mundo dice: lucha por tus derechos, no aceptes este abuso. Pero el Evangelio de Jesús dice en esta parte: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Y cuando dice Pablo terrenales, está enfatizando la temporalidad de esta situación, es decir, que no van a ser sus amos por siempre. Y agrega en el versículo 8: sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. El enfoque de este mundo está en las recompensas del aquí y del ahora. Y cada vez nuestra cultura busca esto, una recompensa satisfactoria lo más rápido posible. Y entonces salen los universitarios, ¿verdad? Ya ahora profesionistas, con su título de la universidad que gustes. Inmediatamente después de 2 o 3 meses de empleo, ¡pum!, renuncian. ¿Por qué? Porque no me están recompensando satisfactoriamente. O sea, yo este título lo estudié para ganar 30,000 pesos mensuales, no para que me pongas en la línea de producción. Y yo por ahí tengo la teoría, y discúlpame si estás en la universidad, y todos, creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad. Y creo a veces que el nuevo licenciado es el nuevo obrero de nuestra época actual, ¿verdad? Nada más que profesionalizado, institucionalizado, especializado. Pero pensamos que debemos y tenemos que tener una recompensa aquí y ahora satisfactoria. El enfoque de este mundo está en el aquí y el ahora. Pero amado hermano, el enfoque del Evangelio está en la recompensa de la eternidad. ¿Cuál es tu esperanza hoy en tu difícil trabajo? ¿Cuál es tu esperanza hoy en tu difícil tarea? ¿En tu salario bajo? ¿Cuál es tu motivación para que trabajes arduamente, responsablemente, con ahínco, con pasión en tu trabajo? El Evangelio te dice: no debe ser una recompensa temporal, sino que es la recompensa de la eternidad en Cristo. Por eso Pablo dice también en el versículo 9: recuerden que tanto ellos, hablándole a los amos, recuerden que tanto ustedes como ellos tienen un mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismos. Así que el esclavo pregunta: ¿por qué debería trabajar día tras día en este trabajo tan difícil que no tiene recompensas satisfactorias ni financieras para mí? ¿Por qué debo hacerlo? Pablo dice: porque ustedes saben que el Señor les recompensará a cada uno, ya seas libre o seas esclavo. Y el amo pregunta: ¿por qué debería tratar a mis esclavos decentemente? ¿Por qué debería no amenazarlos con castigos terribles o con la muerte? Y el Evangelio responde: porque tú sabes, recuerda que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Es decir, tanto el versículo 8 como el versículo 9 apuntan a la eternidad. Es decir, nos dan una visión eterna de nuestro trabajo en esta tierra. ¿Cuál será tu recompensa de tus horas laborales en esta tierra? Y la visión del Evangelio es: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Señor. Y explicaba este versículo en sede García la semana pasada. Y te das cuenta, es buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir?
Has trabajado poco, ahora trabajarás más. Entra en la presencia de tu Señor, o sea que en la presencia del Señor tendrás mucho más trabajo. Pero será un trabajo libre del pecado. Tu recompensa de tu trabajo actual está en la eternidad. Piensa por un momento que tú eres uno de estos esclavos. Ponte ahí en sus zapatos, ¿verdad? Bueno, ni zapatos, ¿verdad? Ponte en sus pies descalzos, sucios. Ponte en su espalda azotada. Ponte en medio de sus circunstancias con su familia separada. Y tienen que hacerlo. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? Para que este esclavo se levante una mañana más a hacer los trabajos forzados. Definitivamente, hermanos, no es una recompensa actual ni terrenal. Es una recompensa en el cielo. Es una recompensa con el Padre. Es una recompensa con Cristo Jesús en la eternidad. Yo sé que muchos de nosotros estamos batallando y estamos luchando con nuestros trabajos, con nuestros empleos. Y sé que muchas veces no estamos motivados en hacer bien nuestro trabajo. Bueno, aquí hay una motivación para que mañana conectes tu fe con el evangelio y tu trabajo y puedas decir: yo trabajo no por una recompensa terrenal, sino trabajo por una recompensa eterna. Porque tú y yo, al trabajar en esta tierra, no trabajamos esencialmente por una compensación económica, sino que tú y yo, al trabajar en esta tierra, trabajamos principalmente como una contribución al reino de Dios. Por eso tu recompensa es eterna. Porque como cristiano estás contribuyendo con tus manos, con tu inteligencia, con tus clases, con la atención a tus niños, con todo lo que haces. Estás contribuyendo para el reino de Dios. Y Dios entonces está muy interesado en eso que haces. Esta vez es un principio olvidado en nuestros días. Porque me pregunto cuántos de nosotros durante la semana estuvimos conscientemente motivados por el pensamiento de que el Señor, lo que hice esta semana, le está importando para mi eternidad. Bueno, en Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, el énfasis está en el hecho de que estos hombres y mujeres de gran fe murieron sin recibir la recompensa prometida. Hebreos 11:16 dice: antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Nuestra recompensa está en la eternidad. No pienses que tu ganancia está en esta tierra, tu ganancia está en la eternidad. Moisés dejó las riquezas y el poder de la corte de Faraón y sufrió malos tratos del pueblo y con el pueblo de Dios. Y dice Hebreos 11:26 que lo hizo porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cómo estás visualizando tu trabajo en esta tierra?
¿Es el dinero tu motivación? Si es el dinero tu motivación, déjame decirte una cosa, tarde o temprano terminarás frustrado. No puede ser el dinero. Y muchas veces tu relación con las personas en tu trabajo se ven afectadas porque nuestra visión de nuestro trabajo es terrenal. Porque me afectaste en esta tierra. Porque por tu culpa me regañó el jefe. Porque por tu culpa no entregué los reportes mensuales. Y tratamos y chismeamos y hacemos porque estamos mal motivados en nuestro trabajo, porque tenemos una visión temporal y terrenal de nuestro trabajo, cuando el Evangelio nos dice: tu trabajo es para una ciudad eterna. Y si lo pensamos un poco, hermanos, cuando tenemos esta visión de la eternidad en nuestro trabajo, esto transforma nuestras relaciones en el trabajo. Porque sé que las personas que están a mi alrededor pueden ser conquistadas por el Evangelio, porque mi recompensa la tengo ganada, no por mi mérito, sino por la gracia de Cristo en la eternidad. Y entonces puedo tratar misericordiosamente, amorosamente, compasivamente, justamente a mis compañeros de trabajo, a mis jefes o a mis empleados. Porque no trabajo para una recompensa terrenal, sino para una recompensa eterna. Y por eso, en tercer lugar, Cristo te transforma entonces en un mejor empleado, en un mejor jefe. El hecho de que tú sabes que Cristo es el centro de tu trabajo, no el trabajo mismo, sino Cristo. Y el hecho de que sepas de que tu trabajo tiene una visión eterna y no una visión terrenal, hace que Cristo te transforme en un mejor empleado o en un mejor jefe. Y en este punto quisiera ser muy práctico. ¿Cómo es un empleado cristiano entonces? ¿Cómo es un empleado cristiano que tiene como centro a Cristo, con una visión eterna del trabajo? Bueno, primero, un empleado cristiano es obediente. Obedezcan a sus amos, dice el versículo 5. A sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No ignores a tu jefe. No digas que sí lo vas a hacer y luego no lo haces. No muevas los ojos sarcásticamente porque crees que lo que te pidió tu jefe es una tontería. Más bien, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. En otras palabras, tu obediencia en el trabajo debe ser algo que involucre tu ser total, no una obediencia a medias. Por supuesto, hay momentos en que un empleado cristiano debe negarse a obedecer a un jefe si le pide que mienta, si le pide que haga algo incorrecto con los libros, que se aproveche de un cliente, debe rechazarlo. Pero esas situaciones esperemos que sean raras. Pero en todo lo demás que refiere a tu trabajo, tú debes obedecer en lo que es digno y de buen nombre. Debes ser obediente a tu jefe. 2, un empleado cristiano es temeroso del Señor. Pablo dice que obedezcan con respeto y temor. Esto no significa estremecerte de miedo ante tu jefe, sino que debes ser temeroso, pero no de tu jefe, sino de tu verdadero jefe. No de tu jefe terrenal, sino de tu jefe celestial. Sé temeroso del Señor. Significa hacer bien tu trabajo para que tu jefe no piense mal de tu Señor. Es decir,
Si Cristo te pidiera un trabajo, seguramente no lo harías mal. Y si no harías un mal trabajo para Cristo, entonces no hagas un mal trabajo para tu jefe. Tu relación con Cristo transforma tu relación con tu jefe, y esto es una manera. Si tienes un negocio personal, sé cumplido en tus tiempos. Si no haces un mal trabajo para Cristo, no lo hagas para tu jefe. Sé cumplido en tus entregas, en tus responsabilidades, en tus clases. En cualquier actividad que desarrolles, hazlo porque estás trabajando temeroso del Señor. 3. Un empleado cristiano trabaja con integridad. Pablo dice, deben ser obedientes con integridad de corazón. Y la integridad se usa a menudo en las cartas de Pablo para referirse a la integridad de las ofrendas cristianas, a la generosidad de las ofrendas cristianas. Es decir, tiene un matiz de liberalidad, tiene un matiz de dar libremente, de dar mucho. ¿Qué significa esto en nuestro trabajo? Significa que das todo, con total atención, con total esfuerzo. Significa que no pierdes el tiempo en el trabajo, que no te la pasas cuchicheando con otros empleados durante el tiempo laboral, ¿verdad? A menos que tu jefe haga un viernes social, y entonces ya puedes platicar con los demás, pero estás para trabajar durante ese tiempo. Enfócate en la tarea asignada, trabaja con integridad, es decir, completamente, enfocadamente, generosamente. 4. Un empleado cristiano, nos dice Pablo también, es genuino. No lo hagan, dice el versículo 6, solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. En otras palabras, no solo trabajas duro cuando tu jefe te está observando, no trabajas duro solo para obtener su aprobación o para obtener una promoción, y luego te relajas cuando él no está cerca. No, trabajas duro porque eres un trabajador genuino, porque sabes que no eres esclavo de ese amo, pero sabes también que eres esclavo de Cristo. 5. Un empleado cristiano trabaja entonces con entusiasmo, motivado por su amor a Cristo. Sirvan de buena gana, dice el versículo 7, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sirvan de buena gana. Hazlo con entusiasmo. Hazlo positivamente y hazlo alegremente. Es tan fácil caer en la tentación en nuestros trabajos de conspirar contra nuestros jefes, ¿verdad? De chismear contra nuestro otro compañero de la oficina. Y la lista sigue y sigue, y nos quejamos del salario y de las malas condiciones y de los pésimos beneficios. Pero recuerda, los esclavos a los que les escribe Pablo no tenían ningún derecho, ningún beneficio, ningún tiempo libre, ningún pago por pensión, ningún tipo de habitación. Si ellos se equivocaban, eran azotados o peor, podían ser muertos. Y si hacían bien su trabajo, no había aumentos y no había promociones. Es decir, el entusiasmo de su trabajo era motivado por su amor a Cristo. Y la manera en que tú y yo trabajamos y nos relacionamos con nuestros jefes con entusiasmo es por nuestro amor a Cristo. ¿Y cómo es un jefe cristiano? 2 cosas nada más. Pablo enumera 2 cosas. 1, un jefe cristiano trata a sus empleados como desearía que lo trataran a él. La palabra de Pablo a los amos cristianos fue muy impactante en los tiempos de Pablo, cuando todas las leyes y toda la cultura estaba a favor y por completo de los amos, incluso con
a punto de la brutalidad y la muerte de los esclavos. Y Pablo les dice: ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos. No quiere decir que los amos debían servir a sus esclavos, sino que lo que quiere decir es que los amos deben actuar hacia sus esclavos con la misma consideración del amor de Dios hacia sus vidas, y con ese mismo amor tratarlos a ellos, con el mismo reconocimiento de la autoridad de Cristo, con la misma integridad, con el mismo entusiasmo. Deben tratarlos como si ellos mismos fueran esclavos. En otras palabras, los jefes cristianos deben tratar a sus empleados como el jefe querría que lo trataran si fuera un empleado. Debe ser justo, debe ser razonable, debe ser comprensivo. No debe jugar a los favoritismos, porque su amo en el cielo no tiene favoritos. Y un jefe cristiano, en segundo lugar, renuncia a la amenaza. Dice Pablo, dejando de amenazarlos. Y esta es otra orden tan impactante, porque el mejor medio que usaba un esclavista para mantener a su esclavo trabajando era la amenaza. Matar a su familiar, separarlo de su familia, azotarlo, mutilarlo, marcarlo, cortarle un dedo, cortarle lo que fuera. Y el mensaje del evangelio es: no amenaces. Y muchas veces una de las herramientas de los jefes es la amenaza. La amenaza con perder el trabajo, con perder beneficios. Y entonces viene una explotación en el trabajo. Si tú eres un jefe cristiano, renuncia a la amenaza y sé justo. Amados hermanos, tenemos una gran oportunidad de glorificar a Cristo. Ya sea que seas un empleado o ya sea que seas un jefe cristiano. Tu relación con Cristo debe transformar tus relaciones y tu desempeño en el trabajo. Tu relación con Cristo debe hacerte ser un mejor empleado y un mejor jefe en el trabajo. Tu actitud y tu rendimiento en el trabajo son un testimonio del evangelio, porque tu recompensa no es en esta tierra, sino es en el cielo. Por eso tus actitudes, tu ética laboral pueden ser incluso la única Biblia que tus compañeros de trabajo alguna vez lean en su vida. Deja que lo señale hacia Cristo. Y amado, incluso si nunca eres recompensado en esta vida, no pierdas la esperanza. Tu amo en el cielo, tu verdadero maestro, tu verdadero Señor, te recompensará por toda la eternidad, porque todavía no estás en casa, todavía no estás en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén. Que el evangelio, hermanos, transforme nuestras relaciones en el trabajo. Padre, danos la verdad del evangelio en nuestras vidas y permite que Cristo sea el centro de nuestro trabajo. Que Cristo sea el motor, Señor, de todo cuanto hagamos. Permite, Señor, que tengamos una visión eterna del trabajo y no tan temporal. Y permite que eso nos haga, Señor, ser responsables, entusiastas, íntegros, genuinos en nuestro trabajo, Señor, temiéndote a ti. Y como jefe, Señor, ayúdanos a tratar a nuestros empleados de una manera digna, justa, comprensiva, Señor, y misericordiosa. Que renunciemos a la amenaza,
y que te amemos a ti, Señor, pues tanto el empleado cristiano como el jefe cristiano servimos al mismo amo en el cielo. Servimos a Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre.